Buen día para todos los legisladores y legisladoras. Vamos a comenzar la comisión del día de la fecha. Tenemos en tratamiento 4 expedientes: el 44261, 44262, 44263 y 44264/P/25. Vamos a comenzar con el pliego remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al señor abogado Esteban Grandgrundi como fiscal de instrucción en la Fiscalía de Instrucción de 51ª nominación de la primera circunscripción judicial perteneciente al Centro Judicial Capital. Vamos a invitarlo a pasar a la sala, por favor. Doctor Grandgrundi. Muy bien. Tome asiento, por favor. Bienvenido a la legislatura de Córdoba, a esta comisión. Como verá, los señores legisladores están presentes y otros están en la plataforma digital. Como hacemos con todos, yo le voy a pedir que usted, en uso de la palabra, pueda presentarse, así tiene 5 minutitos y después dejo abiertas las preguntas a los legisladores y legisladoras, por favor. Bien, bueno, muchas gracias. Acérquese el micrófono. Gracias. Muchas gracias, señor presidente, señores y señoras legisladores presentes, tanto aquí en esta sala como en la plataforma digital. Es un gusto para mí estar aquí hoy, un gran honor realmente. Me presento, mi nombre es Esteban Grandgrundi, soy abogado, tengo 38 años, estoy casado con Belén Carbó. Tenemos una hija de 8 años y vivimos y desarrollamos nuestra vida aquí en la ciudad de Córdoba. Eh, a nivel, en la faja académica, me debo en gran medida, o si no en todo, a la educación pública. Hice todos los trayectos en la educación pública, en la educación primaria, en la Escuela Gobernador Álvarez, ahí en el Parque Sarmiento. Luego el secundario en el Colegio Montserrat, donde los últimos 2 años también cursé el curso de preceptor y auxiliar docente, así que obtuve el doble título, digamos, que eso también me sirvió para trabajar después. Y luego comencé 2 carreras de grado, comencé abogacía y letras clásicas en simultáneo, pero continué solo con abogacía después de 1 año y pico de estudiar por cuestiones de horario laboral y de responsabilidades. Me recibí de abogado, a continuación hice la maestría en Derecho y Argumentación, también en la Universidad Nacional de Córdoba. Realicé también allí algunas adscripciones, impartí clases en la Universidad Católica, en la Facultad de Derecho, en la materia de Metodología y la Investigación Jurídica. Actualmente estoy dirigiendo 2 tesis de maestría, una en Derecho Penal y una en Derecho Procesal, y formo parte como miembro titular del Instituto de Ciencias Penales de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba, y también he participado en la Asociación Argentina de Derecho Procesal como miembro, particularmente en la Comisión de Jóvenes Procesalistas, que bueno, hemos organizado distintas charlas, congresos y ponencias. En la Academia de Derecho he presentado varias ponencias, he escrito algunos artículos de doctrina que han sido publicados, y eso más que nada en lo que es la faz académica. En la faz laboral ya comencé a trabajar bastante joven, con 14 años empecé a dar clases de latín y griego. Luego continué con esa tarea docente particular, digamos, una vez culminado el secundario, y di clases de latín y griego durante 14, 15 años más o menos. También en simultáneo, durante toda mi facultad, trabajé como preceptor en 2 colegios privados y luego en el Colegio Montserrat. Y luego también he trabajado, muchas veces se fueron superponiendo trabajos. Trabajé en un estudio jurídico, siendo estudiante, como auxiliar jurídico, en un estudio grande que hacía de distintas ramas del derecho, y es donde terminé de pulir
mi predisposición hacia la rama penal. Luego ingresé al Poder Judicial en el año 2013 por concurso. Ingresé como meritorio a trabajar en una Fiscalía de Instrucción, la Fiscalía de Distrito 3 Turno 1, primero con el doctor Miguel Ollanarte y luego de su jubilación con el doctor Marcelo Fenol. Allí estuve por un lapso aproximado de 6 años como empleado instructor. Llevé adelante investigaciones de diversa índole, de diversas temáticas y complejidad. Luego pasé a una oficina también dentro del Poder Judicial que depende del Tribunal Superior de Justicia, que se llama Mesa de Atención Permanente, que es una oficina de guardia que está abierta 24/7 todos los días del año. Allí, esa oficina, si bien depende del Tribunal Superior, está incluida en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Es una oficina de asesoramiento, entre otras cosas. Allí tomé mucho contacto con la gente, con gente que en horario inhábil concurría a tribunales a buscar algún tipo de solución a sus problemas. La temática es de lo más variada. Intervenimos en amparos de salud. Hemos llegado a tener en algunas épocas álgidas cola de ambulancias ahí en la puerta de tribunales. Intervenimos en cuestiones de asesoramiento a familias, asesoramiento y cierta coordinación a veces también a familias que tienen alguna persona con padecimiento de salud mental para la realización de internaciones involuntarias. También participamos y coordinamos en el proceso de ablación de órganos. Yo participé en la redacción del protocolo que luego fue aprobado por el Tribunal Superior de Justicia. Y bueno, la época más álgida de trabajo en esa oficina fue la pandemia. Fue la única oficina de todos tribunales de la provincia que no cerró en ningún momento. Inclusive las unidades judiciales en un momento cerraron, nuestra oficina no cerró. Y bueno, intercedió entre los ciudadanos y los distintos funcionarios judiciales y entre también los abogados que recibimos sus presentaciones y demandas. Y eso dio un tiempo como para que la gente de sistemas pudiera ampliar lo que ya se venía trabajando en el Poder Judicial, que era el expediente electrónico con el fuero de ejecuciones fiscales, y eso se comenzó a ampliar a los otros fueros. Eh, Allí, mientras estaba en la mesa permanente, estudié y rendí para concurso de cargos jerárquicos. Rendí 13 concursos en el año 2021, siempre para el fuero penal, para distintos cargos de prosecretario, de defensa, de juzgado, de fiscalía, fiscalías especializadas. Bueno, ahí están los resultados ahí en mi currículum. Eh, a raíz de eso comencé a trabajar en el año 2022 en un juzgado de control de violencia de género y familiar de primer turno. Allí hacíamos mucho juicio abreviado inicial. Era uno de los juzgados precursores de la realización de esa modalidad de juicios, además de las otras tareas propias de los juzgados de control, como autorización de allanamientos, intervenciones telefónicas, habeas corpus, etc. Luego, en junio del 2023, fui convocado por la Defensora Pública de Víctimas de segundo turno, la doctora Heredia, y allí presto servicio hasta la actualidad. Em, bueno, el cargo de prosecretario de la Defensa, también llamado auxiliar colaborador de la Defensa Pública, es el cargo, yo creo, de funcionario más versátil del Poder Judicial. Tiene una multiplicidad de roles y tareas, porque en general la defensa tiene estructuras pequeñas, entonces eh, se tiene tareas de funcionario, pero también por delegación se cumple a veces el rol de defensor público. Y yo en particular estoy agradecido con la titular de la oficina porque me ha delegado la participación en, en una gran cantidad de audiencias. El otro día estaba haciendo la cuenta, en 2 años y un poco más, he participado en cerca de 200 audiencias de
audiencias de juicio abreviado, preliminares, abreviados iniciales, inclusive incidentes de ejecución. Y bueno, todo eso me ha dado una gimnasia que considero importante para el rol para el que estoy propuesto, que es el de fiscal de instrucción con especialidad en flagrancia, que justamente la idea es tener una gran cantidad de audiencias y tratar de decidir todo a través de ese mecanismo de oralidad. También es un cargo muy rico el de la defensa de víctimas porque atraviesa todo el proceso. eh, Vemos desde la investigación penal preparatoria, la etapa de juicio, la etapa de ejecución y aún la etapa recursiva. Hemos tenido que recurrir a alguna sentencia en casación o en algún recurso extraordinario como es inconstitucionalidad. Inclusive la semana pasada tuvimos que plantear una queja ante el Tribunal Superior. Así que eso me ha brindado una visión más global del proceso penal. Y bueno, por último quiero destacar que, como lo he dicho, he participado en los principales estamentos dentro del Poder Judicial. He trabajado en el Ministerio Público, en la defensa y en el área jurisdiccional. Y bueno, me decidí, creo que el rol de fiscal es el que más se ajusta a mi personalidad y a mis posibilidades de brindar un servicio de justicia. Em, Tuve posibilidad de rendir para otros cargos del Consejo de la Magistratura, pero elegí este en particular, que es el para el que me siento comprometido. Gracias. Muy bien, doctor. Ahora vamos a dejar abiertas las preguntas a los legisladores y legisladoras. ¿Algún legislador va a hacer uso de la palabra? El legislador grosso que se encuentra en la sala va a hacer uso de la palabra. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Ante todo, lo felicito por su joven edad y amplia trayectoria. Gracias. Hace poquito tuvimos que elegir un funcionario y hacía yo acotación a que la mayoría de los que se postulan, especialmente para estas fiscalías, son personas que indudablemente conocen mucho del derecho como usted dijo, de la amplia variedad que hay en el sistema judicial. Me llamó la atención, usted veo que ha hecho varias publicaciones, están aquí en su currículum, y hay uno que es la reparación privada del daño y la necesidad pública del castigo. Eh, yo sé que no puede comentarme todo, pero ¿qué piensa con respecto a este instituto, ¿no? Donde se puede, para pasarlo en pocas palabras y que se entienda, ¿no? Se puede purgar la pena estableciendo un resarcimiento, ¿no? Cuando en determinado tipo de delitos. ¿Cómo cree que está funcionando hasta ahora esta reparación a la víctima? Bien, muchas gracias, legislador, por la pregunta. Esa publicación tiene que ver precisamente con mi tema de tesis de maestría, que de hecho lo que me propusieron de la editorial fue realizar un artículo de doctrina tratando de sintetizar lo más posible mi tema de tesis hasta que algún día la publique. Em, lo que yo abordo allí tiene que ver con, en primer lugar, nosotros como Estado expropiamos un conflicto que originalmente es de particulares. Bien, siempre y cuando haya un damnificado particular, no en los delitos contra la administración pública o contra la seguridad pública, eh, sino en los delitos de persona versus persona. Allí nosotros, como Estado, expropiamos desde la creación del Estado moderno, expropiamos ese conflicto y muchas veces le damos una solución a ese conflicto considerándolo como una infracción meramente y no como un conflicto en sí. Eh, y esa solución muchas veces de entender el derecho penal como infracción y no como conflicto, le da la espalda a la víctima, quien tiene un derecho subjetivo allí vulnerado. Entonces, yo lo que analizo es esta tensión entre la necesidad del Estado de sancionar una conducta disvaliosa y la necesidad de la víctima de ser reparada. Y con reparación no solamente me refiero a una cuestión pecuniaria, sino
ante, por ejemplo, un delito que causa un estupor moral, como puede ser una amenaza o una violación de domicilio, no hay salvo una cuestión que podríamos entender de daño moral, que le podríamos poner un precio, no hay una cuestión patrimonial en juego, ¿bien? Entonces, la reparación muchas veces va por el lado de un pedido de disculpas o de una solución del conflicto a nivel horizontal, es decir, a nivel de las partes intervinientes en ese conflicto. Y si hay una solución del conflicto a nivel horizontal, entonces al Estado le queda muy poquito por hacer allí. Em, entonces, la tensión esa se hace más evidente en los delitos de menor cuantía, ¿bien? Porque muchas veces la víctima prefiere ser reparada antes que ver a su agresor detenido, por ejemplo. Y hay otros casos donde el conflicto es tan profundo que no existe una posibilidad de solución a través de una reparación, como puede ser hechos de lesiones graves o un hecho de homicidio, un hecho que es muy difícil ponerle un precio a esa relación. Y allí es donde el Estado tiene mayor interés en su solución. Bien. Y bueno, aunque no tenga la reparación una fuerza extintiva de la acción por sí misma, yo lo que analizo es que en determinados momentos en el proceso penal, la reparación puede tener incidencia. En algunos delitos puede ser, por ejemplo, un delito de acción privada, una desacreditación pública, a través de unas calumnias e injurias. Con la reparación se anula el conflicto. O un delito pecuniario, que tenga una naturaleza pecuniaria. Y hay otros casos donde no es factible cerrar la causa, hablando en términos llanos, no es factible darle un cierre con una reparación, pero sí la reparación va a impactar necesariamente en la cuantificación de la pena. Por ejemplo, no es lo mismo si hay en dos delitos idénticos, si en uno hay reparación y en otro no la hay, la pena no puede ser la misma, digamos. Entonces, tiene que ver con pautas de mensuración de la pena o con la posibilidad de instrumentar algunos procedimientos como la suspensión del proceso a prueba, por ejemplo. Bueno, muchas gracias. Usted comentó que le tocó llevar varios casos con respecto a internaciones involuntarias por cuestiones que hoy cada vez se dan más, ¿no? La salud mental, ligada en muchos casos también al consumo de distintos tipos de drogas, ¿no? ¿Cómo ve que está funcionando con esta nueva metodología que ya se implantó hace varios años, este sistema polivalente de salud mental y se cree que se debería revisar justamente por la especificidad de los problemas que tienen las personas que cursan este tipo de enfermedad, ¿no? Bien. Bueno, ahí yo la primera distinción que haría es si eso tiene connotaciones penales o no. Porque tenemos, que era la mayoría de los casos que nosotros conocimos en la mesa permanente, eran familias que tenían un miembro de su familia con padecimientos subjetivos y ellos sabían cuando la persona estaba por llegar a una situación límite. Entonces, venían a solicitar ayuda. Y esa ayuda, que antes se gestionaba desde el Poder Judicial hacia el sistema de salud, ahora era al revés. Ahora era desde el sistema de salud hacia el Poder Judicial. El tema es que lo que es la urgencia en salud mental es un servicio bastante limitado. Yo me fui de la mesa permanente en el año 2022, pero hasta ese momento tengo presente que había una sola ambulancia del equipo de emergencias domiciliarias, que se llamaba, o del equipo prejudicial, también se le llamaba así, para todo el ejido urbano. Y que si una persona vivía ya en Villa Allende, ya no iba a Villa Allende o a
Altagracia, Carlos Paz, ya ahí había que ir con los efectores de salud de esos municipios. Entonces, realmente se dificultaba. Y también se dificultaba en ese momento, yo creo que ahora ya se ha hecho un trabajo de capacitación con la policía, se dificultaba que la policía colaborara en esos momentos para que si el equipo de emergencias domiciliarias tenía una demora de 3, 4, 5 horas porque estaba en la otra punta de Córdoba, bueno, tenía que colaborar un móvil policial para trasladar al hospital neuropsiquiátrico o a algún hospital polivalente con servicio de psiquiatría. eh, y el móvil decía, no, yo sin oficio no puedo colaborar. Y entonces era hablar con la policía para explicarle que no podía haber un oficio, pues no había ninguna intervención judicial porque estábamos en el ámbito del sistema de salud. Bueno, todo eso se ha ido puliendo, pero eh, creo que falta un montón no me gusta usar la palabra montón porque es bastante imprecisa, pero falta pulir mecanismos que también prevé la misma ley de salud mental, como las casas de medio camino o acompañamientos más personalizados con las personas con padecimientos subjetivos, eh, para auxiliar a la familia y colaborar con la familia. Ahora bien, la ley de salud mental relacionada con personas que ya tienen un ingreso al sistema penal, allí considero que fue un avance la ley de salud mental, que le seguimos diciendo la nueva ley de salud mental, pero ya ha cumplido creo que 10 años, un poco más, em, y ha quedado desactualizada, tal vez porque hace 10 años o un poco más no había una prevalencia en el consumo como existe hoy. Hay muchas de estas enfermedades de salud mental que se detonan a través del consumo de estupefacientes o el mismo consumo produce estos padecimientos, ¿no? Eh, y allí digo que ha quedado vieja en cierto sentido la ley porque no prevé una solución para los casos más graves. Sí soluciona lo que, esto ya ha sido motivo de tratamiento muchas veces, soluciona la cuestión de proporcionalidad para los casos más leves. Teníamos gente internada de manera involuntaria con hechos realmente leves, amenazas, violación de domicilio, daño, y las tenemos internadas años. Algo que una persona imputable y en pleno uso de sus facultades hubiera pasado a lo mejor muy poco tiempo en prisión de haber sido condenado. Acá estamos hablando de gente que no llega ni siquiera a una condena porque es declarada inimputable a través de una pericia. ¿Bien? Pero hay casos graves, muy graves, que no están dadas las condiciones para un seguimiento. Faltan recursos a lo mejor para hacer un seguimiento que permita una externación sin que ello constituya un peligro para su propia familia o para terceros. Hemos participado en la defensa pública de víctimas precisamente. No voy a dar datos de nombres, pero un caso, por ejemplo, de un hombre que mató al sobrino de un hachazo en la cabeza y luego la lesionó gravemente a su hermana, madre de este joven, y que hoy por hoy está internado en una institución psiquiátrica con seguridad, que es algo que la ley no quiere, ¿bien? Pero tampoco en este caso hay otra alternativa. Entonces, tal vez haya que, eso está por supuesto en el ámbito legislativo, haya que volver a debatir y ayornar en base a los criterios actuales de peligrosidad cierta e inminente, digamos. Muchas gracias. Gracias, doctor. ¿Algún legislador va a hacer uso de la palabra? Legisladora Ferrero, ¿usted ha solicitado la palabra? Sí, presidente. Aprovecho, doctor, bienvenido, para hacer una pregunta
sobre el Consejo de la Magistratura, qué opinión tiene respecto a que pudieran ser grabadas las entrevistas personales y que pudieran ser públicas, como lo es en el Consejo de la Magistratura de la Nación. ¿Qué opinión tiene? Bien, buenos días, legisladora, muchas gracias. Eh, por supuesto que mi respuesta sería afirmativa, que esas entrevistas fueran grabadas. Ahora, eh, a nosotros cuando participamos nos hicieron firmar un convenio de confidencialidad respecto de que había sido motivo de examinación y probablemente el mejor recurso será el grabado de esas entrevistas y su publicación posterior para evitar, no para evitar, sino para que todos puedan ser examinados con una vara similar, digamos, que puedan ser preguntados más o menos en el mismo dificultad de preguntas y no estar variando por ahí, porque esa variación puede llegar a ser el cambio de concepto de los participantes. ¿Sí? Pero por supuesto que estaría de acuerdo con ese tipo de medida que hace a la transparencia de los actos, al fin y al cabo, republicanos de gobierno, como es la selección de los futuros magistrados. Gracias, Presidente, doctor. yo- Y perdón, una preguntita yo más. quiero pedir la palabra después. Ah. A eso nomás. Respecto, oí que estaba hablando de la reparación integral y de otras medidas alternativas. Le quería preguntar, porque es muy importante la mirada de los fiscales que están ingresando, eh, porque va a contribuir a una mirada del Ministerio Público Fiscal nueva o por lo menos oxigenada, ya que hoy hay una mirada bastante punitiva y pareciera que no es observado el imputado en cuanto a sus garantías y se utiliza la prisión preventiva a veces como regla, no como excepción. Muestra de ello es la superpoblación del servicio penitenciario. A veces tenemos procesamientos con prisiones preventivas de 2 años. Y de hecho esto motivó recursos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se están tramitando. Mi pregunta era si usted en el futuro, en el cargo que va a desempeñar, eh, tendría una mirada y se animaría a utilizar otras medidas menos gravosas en casos donde por supuesto no se ponga en riesgo el entorpecimiento, no se entorpezca el procedimiento ni haya ninguno de los requisitos del 281 en peligro. Si usted se animaría, si cree que eso reduce las reincidencias que puedan cumplir o sustituirse la condena en un domicilio con tobilleras, con otros métodos de seguimiento electrónico u otras figuras, como estuvo recién refiriéndose a la reparación, si cree que contribuye y que hay que modificar un poco, atemperar la mirada que tiene hoy el Ministerio Público Fiscal respecto a ese tema. Bueno, muchas gracias, legisladora. En primer lugar, bueno, yo considero, y así lo hemos aprendido y así lo hemos ejecutado en la carrera judicial, la privación cautelar de libertad es una medida excepcional. Ahora, el problema, como lo ha planteado usted, es un problema complejo porque mal podría, digamos, un fiscal ante la situación de evaluar la prisión preventiva, eh, ver al mismo tiempo la situación de superpoblación de la cárcel, porque ya lo condiciona. Ese es un problema que todos tenemos conocimiento en tribunales, por supuesto. Nosotros en la Defensoría de Víctimas patrocinamos a personas privadas de su libertad, víctimas de violencia institucional. Solicitamos aplicación de protocolos de Estambul y Minnesota. O sea, estamos muy al tanto de la situación carcelaria y de los padecimientos de las personas privadas de su libertad. Ahora, eh, el fiscal de instrucción se maneja eh, analizando caso por caso y en base a las herramientas que tiene para dirimir la cuestión en ese momento, las herramientas eh, de control que pueda llegar a tener y que ese control tiene que ser efectivo o lo suficientemente efectivo
para enervar el peligro procesal. Entonces, no, por lo menos de los fiscales con los que he trabajado, de los que convivo, digamos, en el ámbito judicial a diario, no toman la prisión preventiva a la ligera. Y en el caso de ser elegido yo como fiscal, si se me concede ese honor, por supuesto que también lo tomaría como una medida de suma excepción. Ahora, tenemos que tener mecanismos para controlar el riesgo procesal sin llegar a la prisión preventiva. Entonces, la utilización de tobilleras electrónicas, eh, ojalá que tengamos ese recurso disponible y en abundancia, por así decirlo, porque hoy por hoy tenemos muchas de las víctimas de violencia de género que solicitan a los juzgados respectivos una tobillera electrónica para el agresor y hay una cantidad muy limitada. Entonces, la efectividad de las medidas por ahí puede llegar a verse comprometida sin una tobillera electrónica. También es necesario ampliar otros mecanismos de control, como está sucediendo actualmente en el Fuero Penal Juvenil, que se está tratando de evitar la prisionización la privación cautelar de menores de edad y brindarle mecanismos de seguimiento en territorio para evitar no tanto el peligro procesal en sí, sino lo que es llamado el peligro penal, que es el peligro de volver a cometer hechos de similares características. En conclusión, legisladora, reafirmo que considero que es una medida excepcionalísima y para el caso de ser elegido fiscal, yo estoy propuesto para el fuero de flagrancia y la idea, y creo que esa fue una de las razones por la cual Fiscalía General propuso mi candidatura para ese cargo, es precisamente lo que comentaba con el legislador Grosso de la posibilidad de salidas alternativas al principio de legalidad, que es juicio y condena. Bien, creo que hay desde el 2017 y antes, tal vez, desde el 2015, con la sanción de la modificación del artículo 59 del Código Penal, hay ahora otro abanico de posibilidades para culminar un proceso y evitar una condena pero con cierto seguimiento y compromiso por parte de la persona imputada. Muchas gracias, doctor. Muy bien, doctor. Legislador Hernández Maqueda, ¿usted me escucha? Sí, presidente, muchas gracias. La pregunta para el doctor es, ¿qué opinión o qué valoración hace de que en la entrevista oral ante el Consejo de la Magistratura se asignen 40 puntos a la entrevista personal? ¿Cómo le va, legislador? Buen día. La verdad, no es algo que me haya cuestionado en alguna ocasión. Entiendo que por la entidad de los cargos que son electivos a través del Consejo de la Magistratura, es indispensable el contacto personal y la valoración que puedan hacer los distintos poderes del Estado que conforman el Consejo de la persona, además del conocimiento jurídico, porque se evalúa el criterio práctico, la experiencia, la solvencia, cierto aplomo tal vez, que eso es muy difícil de evaluar a través de una prueba escrita o una prueba de conocimiento jurídico. Eh, a través de pruebas estrictamente de conocimiento jurídico se realizan los mecanismos de elección internos del Poder Judicial para los cargos de prosecretario, ayudante fiscal, secretario, y no se realizan entrevistas, por ejemplo. Y bueno, podría suceder que una persona esté altamente formada en términos de antecedentes y de conocimiento profundo en términos jurídicos, pero que se encuentre con dificultades a nivel intersubjetivo, a nivel relacional, por ejemplo. Entonces, entiendo que la entrevista del consejo es indispensable también para
evaluar los demás poderes que integran el Consejo a los juristas que por allí pasan. Muchas gracias. Por nada. Gracias. Doctor, usted en su desarrollo laboral ha estado cerca de jóvenes y adolescentes en su tarea de preceptor y a su vez cerca del delito también. ¿Qué opinión tiene usted con respecto a la edad de la baja de la imputabilidad? Bien, si me permite, presidente, contar una breve anécdota. Cuando ingresé a la fiscalía a trabajar, yo ya venía dando clase hace mucho y trabajando hace mucho como preceptor. La primera vez que tuve delante mío a un adolescente con medidas de sujeción, em, realmente me pegó muy mal, hablando en cordobés básico. Y de hecho, después esa fue mi primera carpeta médica y creo que una de las últimas en el Poder Judicial, porque soy una persona afortunadamente muy sana. Después uno se va haciendo, en cierta forma, una coraza y va tratando de brindar lo mejor para esa persona en lo que puede, en lo que está en sus manos en ese momento, ¿no? Eh, Dicho esto, estoy absolutamente en contra de una baja en la edad de imputabilidad o de la edad de punibilidad. Y creo que el camino correcto es eh, los mecanismos alternativos, tal como lo ha planteado la nueva ley 9944 de régimen penal juvenil, a través de justicia restaurativa, a través de apoyo del Estado a las propias familias y de capacitación a los niños, niñas o adolescentes en conflicto con la ley penal. Em, no estoy para nada a favor de que se trate a un joven igual que un adulto, que esa es una de las propuestas que está ahora en trámite en el Congreso. Y que es algo también muy viene del sistema anglosajón, que eh, faculta a los jueces a tratar como adulto a determinados jóvenes, eh, pero creo que no es el camino correcto. Muy bien, doctor. ¿Algún otro legislador va a hacer uso de la palabra? No habiendo más legisladores que hayan solicitado la palabra, doctor, como presidente de la comisión le agradezco su presencia en esta legislatura de Córdoba y desearle éxitos en lo que viene. Seguramente será difícil, pero lo hará con fuerza. Muchas gracias, doctor. Por favor, que ande bien. Gracias a todos. A continuación, vamos a poner en tratamiento el pliego remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la señora abogada Esilda María Archilla Funes como fiscal de instrucción en la Fiscalía de Instrucción de 50ª nominación de la primera circunscripción judicial perteneciente al Centro Judicial Capital. Vamos a invitar a pasar a la sala. Tome asiento. Bienvenida a la legislatura, a Muchas esta gracias. comisión, doctora. Gracias. Como hacemos con todos nuestros invitados, yo le voy a solicitar que usted, haciendo uso de la palabra, pueda contarles a todos los legisladores que están en la sala y a aquellos que están por la plataforma digital cómo ha sido su trayecto hasta esta legislatura, por favor. Y luego voy a dejar abiertas las preguntas. Bueno, antes que nada, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias por darme este tiempo de ser escuchada. Mi nombre completo es Esilda María Archilla Funes. Es muy largo y muy complicado, así que normalmente me identifico como Esilda Archilla. Tengo 41 años, estoy casada, tengo 2 hijos, Paz, que tiene 7 años, muchas gracias, y Félix, que tiene 2 añitos. Vivo en Córdoba hace 22 años, vivo en Siete Soles actualmente, pero en realidad soy oriunda de Cruz del Eje.
No quiero aburrirlos con mi historia de vida, pero simplemente les cuento algo cortito. Mi papá es parte del Poder Judicial y también trabaja en el Fuero Penal. Y en mi casa siempre había una comida que compartíamos, que era la cena a nivel familiar. Y muchas veces mi papá contaba algunos conflictos judiciales que se le planteaban, cómo los había resuelto. Y a mí muchas veces me llamaba la atención cómo esa resolución terminaba influyendo en la sociedad. No me animaría a decir que tengo vocación de servicio porque me parece muchísimo, pero sí me gusta estar atenta por ahí a las necesidades y ver qué granito de arena puedo aportar. Entonces, siempre he estado participando de actividades escolares, visitando por ahí los asilos de ancianos, en Cruz del Eje siempre. Entonces, cuando llegó el momento de estudiar, me pareció que la abogacía era una carrera que podía ser una herramienta importante para este aporte que me interesaba hacer. En el año 2002 empecé la carrera de abogacía, me recibí en el 2008, en el 2010 me recibí de escribana, pero la verdad no me acuerdo ni dónde dejé el título, porque siempre tuve en claro que quería ser abogada. Hice una pasantía en un juzgado de concursos y quiebras durante 2 años, la terminé, y cuando la terminé, un estudio jurídico que solía ir a la barandilla me ofreció irme a trabajar con ellos, yo ya estaba recibida, estuve un par de meses ahí hasta que me llamaron para ingresar al Poder Judicial. Ingresé a la Fiscalía de Instrucción de Cruz del Eje, donde estuve 1 año aproximadamente, y después, como yo había empezado a hacer la inscripción en Derecho Laboral, inscripción que además terminé, pedí irme a un juzgado de conciliación, ya cuando me trajeron a Córdoba. Estuve 2 años ahí, a nivel personal fue una experiencia hermosa, a nivel laboral extrañé la fiscalía, así que en el año 2012 volví a Fiscalía de Instrucción con el doctor Alejandro Moyano. En esa oportunidad hice una inscripción en Derecho Penal 1 con el doctor Luis Rueda, también la concluí, y en el año 2017 rendí para ser prosecretaria. En el año 2019 se generó una vacante en la Fiscalía del Distrito 2, turno 7, así que me fui a esa fiscalía. También estuve no mucho tiempo porque en marzo del 2020 nos agarra la pandemia, se cierra tribunales y acá me parece importante mencionar que fui una de las primeras funcionarias convocadas para ver qué hacíamos, porque teníamos colas de policías con personas privadas de la libertad, porque los delitos se seguían cometiendo y había que hacer algo. Entonces, para mí fue una experiencia muy importante porque estábamos los pocos funcionarios que estábamos trabajando desde el momento en el que se recibía el procedimiento con preso, tomándole la declaración al personal policial, controlando las actas. Después tomábamos las medidas de investigación, las llevábamos a cabo nosotros mismos y nosotros mismos también teníamos que realizar el proyecto de resolución de esa causa, que después lo revisaba el fiscal. Esta oficina se le dio el nombre de Unidad Fiscal de Atención Inmediata, UFAI, y funcionó un par de años. Para mí es muy importante mencionarla porque si llegan a aprobar mi pliego y llego a ser parte de la unidad de flagrancia, creo que es el primer antecedente de la unidad de flagrancia. Por ahí la falla que tuvo era que no había fiscales específicos para esa oficina, entonces a veces se hacía complicado porque uno empezaba consultando una causa con un fiscal y la terminaba consultando con otro, a veces cambiaban de criterio en el camino y eso ralentizaba el trámite. Después esa oficina se modificó y pasó a ser un centro de recepción, que es como una unidad judicial gigante donde se reciben flagrancias. En cuanto a mí, de ahí me llamó el fiscal de la Fiscalía del Distrito 1, turno 5, para ser prosecretaria ahí, y desde hace 2 años soy prosecretaria en la Fiscalía de Instrucción del Distrito 1, turno 2, actual Fiscalía de Instrucción número 3, donde sigo desempeñándome como prosecretaria. Bueno, eso es lo que les puedo contar y ojalá me den la posibilidad de mostrarme que soy comprometida con mi trabajo y con la sociedad. Gracias, doctora. Ahora voy a dejar abiertas las preguntas a los legisladores y Sí, legisladoras. cómo no. ¿Algún legislador va a solicitar la palabra? El legislador Grosso está en uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, usted comenzó diciendo que es oriunda de Cruz del Eje o dentro de sus... y trabajó también allí en Cruz del Eje. Si tuviera que hacer una apreciación somera y rápida, ¿cómo se trabaja en el interior, bueno, en Cruz del Eje, con respecto a Córdoba? ¿Son los mismos instrumentos, la celeridad en materia penal propiamente dicho, ¿no?
Si tuviera que hacer así una apreciación a grandes rasgos, ¿ves similitudes o hay grandes diferencias? Antes que nada, muchas gracias. Bueno, he tenido oportunidad, exactamente como usted dice, de trabajar en Fiscalía de Instrucción en Cruz del Eje y en Córdoba. Sí, es cierto que en el interior, por lo menos a mí lo que me ocurrió en Cruz del Eje, fue que hay pocos recursos y a veces no me refiero solo a nivel también, a nivel de personal, sino que también, por ejemplo, policía judicial, que para nosotros en el trabajo de fiscalía es fundamental trabajar con ellos a los fines de avanzar con la investigación. Ellos tienen su sede acá. Muchas veces necesitamos que se trasladen al lugar del hecho y eso muchas veces lleva horas, a veces días, y eso ralentiza nuestra investigación. Eso fue lo que yo a grosso modo sí noté porque lo viví en la instrucción de mis propias causas. Acá en Córdoba uno necesita, sucede algo en barrio, por ejemplo, barrio Observatorio, y en 5 minutos llegan los gabinetes correspondientes de policía judicial, cosa que no ocurre en el interior. Pero sí es cierto lo que usted destaca, que no hay igualdad de condiciones a la hora de trabajar en el interior y en capital. Y en cuanto a, bueno, claro, usted trabajó hace varios años, ¿no? En el 2009 en Cruz del Eje. Claro, bueno, han sucedido muchas cosas hasta hoy, pero de la experiencia que tiene ahora actualmente respecto al tema de salud mental y consumos de estupefacientes. Tenemos estadísticas de varios fiscales que han venido también en la misma posición que usted está, y bueno, y nos comentan que es alarmante el porcentaje. ¿Tiene esa misma sensación o esa misma estadística usted ahí en los distintos lugares que le ha tocado estar? Sí, sí, sí. La verdad que de cuando estuve en Cruz del Eje no recuerdo que haya sido tan grande la cantidad de problemas, de personas con problemas de salud mental. Sí me pasó en Córdoba y más en los últimos años que noto que el índice de problemas de personas con problemas de salud mental ha aumentado considerablemente. Y lo que más me preocupa aún es que la mayor parte de las veces tiene que ver con el consumo problemático de drogas. Em, Claramente, yo hablaba de esta cuestión hace unos días con mi papá, que es juez de control, y le comentaba qué opinión le merecía a él, porque por ahí uno en la fiscalía hace el pedido de la internación y después uno se desentiende qué pasó después con esa persona. Y me dijo que hubo un cambio muy grande, se pasó como de un extremo de la ley de salud mental anterior a la actual, en la cual principalmente se eliminaron los manicomios, eh, y que claramente las necesidades sociales hoy han cambiado. Son muy loables las finalidades perseguidas y el tratamiento que pretende darle a las personas con problemas de salud mental esta nueva ley, pero debería por ahí adaptarse a las nuevas necesidades sociales, que realmente estimo que son muchas. Y por ahí no es tanto cuando la persona entra al ámbito penal, porque si uno identifica que hay una persona con problemas de salud mental, va a tener el tratamiento que corresponda. El problema son las personas que no logran ingresar al sistema penal y que no tienen la contención que necesitan para abordar esa problemática. Coincido con su papá. Es Mm. así, es un gran problema a resolver. Gracias, No, muchas por gracias. favor. Legisladora Ferrero. Gracias, presidente. Bienvenida, doctora. Gracias. La verdad que, bueno, qué gusto sentir gente comprometida que tiene esta vocación, porque a veces nos olvidamos que en la justicia son servidores públicos también y que es bueno que exista gente con ese compromiso y con esa vocación. Doctora, yo le quiero preguntar si usted tiene la oportunidad de ser fiscal, ¿qué mirada tendría respecto a la utilización de las medidas de coerción? Que a veces hoy por la presión social o por distintas motivaciones eh, se está utilizando una mirada bastante punitiva en cuanto a la utilización de las medidas de coerción y a veces pareciera que el uso de la prisión preventiva fuera la regla y no una excepción como está prevista en el Código Procesal Penal. Entonces, preguntarle si utilizaría medidas menos gravosas, cómo ve el uso de tobilleras,
Obviamente estamos hablando en delitos que no pongan en riesgo la investigación y no se den los supuestos del 281, pero me parece que la reparación integral, la suspensión de juicio a prueba, el uso de tobilleras, es una nueva mirada y ahora hay fallos que empezaron el fallo Algarate creo que fue unipersonal y después está el Molina, que fue una cámara que permitieron la sustitución y el cumplimiento de la condena en el domicilio, lo cual permitió una menor reincidencia, puede permitir un desarrollo y un mejor cumplimiento del fin de la pena, ¿no? ¿Qué opinión tiene al respecto? Sí, sin duda, nosotros no podemos olvidarnos de que la prisión preventiva es una medida cautelar y tiene que ser además de excepción. Entonces, no podemos tener privado de la libertad a una persona en lo posible por prisión preventiva en el término máximo. Y también tiene que ser, como les decía recién, de excepción. Tiene que ser la última opción que uno aplica. Y además tenemos un montón de alternativas previas. Como usted bien destaca, puede pasar muchas veces que tenemos una persona que reúne indicios de peligrosidad, pero como por ejemplo en el fallo Algarate o en el otro fallo que usted mencionó, que tuve oportunidad de leer, dicen, está bien, existen indicios de peligrosidad, pero esta persona tiene domicilio, el domicilio está corroborado, tiene arraigo familiar, entonces nada obsta a que cumpla la prisión cautelar en el ámbito de su domicilio con una tobillera electrónica, que esa tobillera nos permite, nos da la posibilidad de controlar el ámbito espacial por el cual se mueve esa persona y tenerla controlada. Incluso antes de esto, es importante que también sepan todos los fiscales, estimo que todos lo saben, que en el año 2017 hubo una modificación muy importante en el Código Procesal Penal con la incorporación del artículo 13 bis, que son los métodos alternativos de resolución de conflictos a través de los criterios de oportunidad. Entonces, también es muy importante que en cuanto uno reciba una causa con preso, analice también la posibilidad, en un primer momento, de aplicar alguna medida alternativa de resolución de ese conflicto. Porque muchas veces uno no se da cuenta y ni siquiera está escuchando a la víctima. Nos pasa que muchas veces va la víctima y dicen, a mí no me interesa, señora, quédese tranquila, la persona que le robó está privada de la libertad. Pero a mí eso no me interesa. A mí me interesa que me devuelvan la bici que me sacó, o en los casos de estafa por ahí es más claro todavía, que los estafan por sumas altísimas. No me interesa que esté imputado, que le tomen declaración, que vaya a juicio. Quiero que me devuelvan algo de lo que me sacó. Entonces, creo que eso también apuntaría no solo a la persona del imputado, porque además está empíricamente comprobado en países como España que baja el índice de reincidencia cuando se aplican estos métodos, sino que también aumenta el índice de satisfacción de las víctimas. También está empíricamente comprobado de que las víctimas salen más contentas. Actualmente, yo lo veo en la fiscalía, no hay un índice de satisfacción elevado con el hecho de que uno impute o prive de la libertad a la persona que cometió el hecho. Gracias, doctora. Sería bueno que las fiscalías pudieran tener portales de publicaciones, ¿no? Sobre todo no solamente sobre la cantidad de condenas o de fallos, sino que uno pudiera observar en los portales si utilizan las medidas de coerción en los distintos fallos. Lo hago como modo de sugerencia que sería bueno que las fiscalías puedan tener publicaciones sobre estos temas, ¿no? Portales de transparencia donde el ciudadano pudiera acceder, me refiero. Coincido con usted, sí. Voy a tratar de trasladarlo a Fiscalía General para ver si existe la posibilidad de incorporar esas estadísticas. Gracias. Muchas gracias, doctora. Legisladora Marta Oquia, usted está en uso de la palabra. Gracias, presidente. Buenos días, doctora. Buen día. Un gusto tenerla aquí con nosotros. Veo en su currículum que usted ha participado de un seminario, un curso de capacitación sobre construcción de la identidad judicial y su proyección en la imagen social. Escuchándola al principio de su alocución, que usted hablaba de esta vocación de servicio, de esta cuestión social, le quería preguntar qué pudo usted tomar de ese curso y qué piensa que puede aplicar en su función aquí, una vez que se han aprobado su pliego, en su función en el futuro. Sí, lo que yo recuerdo es que en ese curso hacían mucho hincapié en tomar conciencia que
nosotros estamos al servicio de la comunidad. Nosotros no estamos por encima de nadie, nosotros estamos para dar una respuesta a gente que está con problemas, ni hablar los que trabajamos en el ámbito penal. Entonces, primero, saber que estamos al servicio de la sociedad, tenemos que estar comprometidos con nuestro trabajo y a veces me pongo a pensar, si tengo la posibilidad de ser fiscal, voy a tener la posibilidad de tener un campo de acción mucho más amplio. Por ahí a mí lo que se me ocurría es la posibilidad de gestionar los conflictos primarios, porque muchas veces nos focalizamos en el delito, pero ese delito viene de un conflicto que se originó antes y que uno debió identificarlo y tratar de resolverlo antes para evitar ese delito que terminó ocasionándole un perjuicio a otra persona. Por eso para mí es muy importante tratar de gestionar, si tengo la posibilidad de ser fiscal, la posibilidad de gestionar con la policía barrial, con los centros por ahí sociales más importantes de cada barrio, tener la posibilidad de tener un contacto directo con ellos para saber cuáles son los conflictos primarios más graves y barajar entre nosotros, ellos que conocen la zona, yo que por ahí puedo conocer a lo mejor más las herramientas, ver cómo tratar de solucionarlos para reducir el índice delictivo y también reducir el nivel de insatisfacción de la sociedad, que claramente nos pasa a todos que estamos sumamente preocupados por el índice altísimo de delincuencia y que a veces nos resignamos a pensar de que, bueno, tenemos que pensar cómo nos vamos a cubrir cada vez más porque esto va a seguir en aumento. Entonces, creo que viene más por ese lado el tema de esta posibilidad de poner el granito de arena. Por favor, un placer. Muy bien. ¿Algún otro legislador va a solicitar la palabra? Doctora Esilda Archilla, ningún otro legislador ha solicitado la palabra, por lo cual hemos finalizado con usted. Como presidente de esta comisión, le agradezco su presencia en la legislatura de Córdoba y le deseo éxitos. Muchísimas gracias, muy amables. Hasta luego. A continuación, vamos a poner en tratamiento el pliego remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al señor abogado Helio Santiago Olmos como fiscal de instrucción en la Fiscalía de Instrucción de 49ª nominación de la primera circunscripción judicial perteneciente al Centro Judicial Capital. Vamos a invitar a pasar a la sala al doctor Olmos. Doc- Doctor Olmos, bienvenido. Tome asiento, por favor. Doctor, bienvenido a esta comisión. Como hemos hecho con el resto de nuestros invitados, yo le voy a solicitar que usted en algunos minutos pueda presentarse ante los legisladores que están en la sala y aquellos que están por la plataforma digital, para luego sí dejar abiertas las preguntas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Helio Santiago Olmos, tengo 55 años de edad. Hace 24 años que estoy casado con Lorena, que también es abogada, y con la cual tengo 3 hijos. Helio Santiago, de 22 años de edad, que estudia comunicación social. Juan Pedro, de 20 años de edad, que estudia ingeniería civil. Y Lucio, que está con 16 años de edad, está cursando el secundario. Eh, bueno, desde el punto de vista eh, académico, soy egresado de la Universidad Nacional de Córdoba. Acabo de aprobar el cursado de la especialidad en Derecho Penal, restándome presentar la tesis, y he efectuado eh, todas las capacitaciones que nos brinda el Poder Judicial y algunas más en el ámbito de la Universidad Nacional de Córdoba. Ingresé al Poder Judicial en los ya desaparecidos juzgados correccionales, cuya competencia fue absorbida por las cámaras del crimen. No obstante eso, esa particularidad, que en ese tipo de juzgado podíamos tomar, además de contacto en lo penal, con las cuestiones de la acción civil, generalmente vinculado a los siniestros viales. Posteriormente, pasé al juzgado de instrucción sexta nominación a cargo del doctor Pesetti,
donde ya tomé contacto con otra problemática más aguda en el ámbito de derecho penal, y luego pasé al juzgado de instrucción séptima nominación, a cargo del doctor Roja Moresi, para finalmente no, me corrijo, pasar a la Cámara Séptima del Crimen, donde trabajé y presté servicio, tribunal que se encontraba a cargo del doctor Víctor Vélez, Iriarte y Ruiz. Antes, me corrijo, me salté un paso importante de mi carrera. Después de los juzgados de instrucción séptima nominación, pasé a la Fiscalía Distrito 4 turno 1 o 8-1 por rotación de turnos, a cargo del doctor Juan Manuel Ugarte. Retomamos a la Cámara Séptima del Crimen. El doctor Ugarte ya era vocal de Cámara y me convocó en forma provisoria como prosecretario sujeto a concurso. Y posteriormente pasé a la Fiscalía de Cámara Tercera del Crimen como prosecretario por concurso, y donde me desempeño actualmente. Inicialmente a cargo del doctor Sánchez, actualmente a cargo del doctor Hidalgo. La etapa del juicio tiene como particularidad que de alguna forma nos permite ver el trabajo finalizado de la instrucción. Nos permite visualizar los errores, los aciertos, lo que hace falta, lo que no hace falta, en qué hay que poner más relevancia y en qué no hay que poner más relevancia. Ese ha sido mi paso por los distintos estrados del Poder Judicial. Me falta, antes de pasar de la Fiscalía Distrito, antes de pasar a la Fiscalía Distrito 4 turno 1, fui a la ciudad de Corrientes Capital, donde me desempeñé como prosecretario relator en las causas en las que se juzgaba el exgobernador Romero Félix en la Cámara Segunda del Crimen de esa ciudad. Le Muy pido bien. disculpas si he sido un poco desordenado, No, porque me he no. olvidado algunas partes. No hay ningún problema, doctor. Ahora voy a dejar abiertas las preguntas a los legisladores y legisladoras. ¿Algún legislador va a solicitar la palabra? Legisladora Ferrero. Ahí está. Ahí está. Doctor, bienvenido. Muchas Bueno, gracias. voy a hacerle una pregunta que le hago a todos los fiscales sobre la mirada que, en el caso de asumir como fiscal, va a tener respecto a las medidas de coerción. Si usted ve que se utilicen medidas menos gravosas que la prisión preventiva y si existen tobilleras disponibles para sustituir el cumplimiento de una pena en el domicilio, cómo ve, qué mirada tiene al respecto, y porque nosotros, yo estuve integrando el directorio del Colegio de Abogados. Hemos adherido a una presentación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el uso arbitrario no ilegal de la prisión preventiva. No estoy generalizando, era un caso puntual, pero quiero manifestarle que lo que observamos es que hay una mirada bastante punitiva, y recién la doctora que estuvo anteriormente en el pliego nos comentaba del artículo 13 bis con la reforma del Código Procesal Penal en el 2013, y bueno, que realmente hay que saber interpretar que la prisión preventiva es la medida excepcional y última a adoptarse, y que hay que evaluar, estamos hablando por supuesto siempre de medidas en condiciones no riesgosas y donde no se pongan en peligro los incisos del 281 que ameritan la utilización de la prisión preventiva. Pero quiero saber cuál es su mirada, si observa que se estén utilizando aún, cuando va a ser un desafío, el análisis y el criterio que tengan los fiscales frente a la presión social que existe hoy para que no exista una puerta giratoria, ¿no? ¿Cuál es su mirada sobre el tema, doctor? Bueno, me voy a tomar el atrevimiento de desdoblar mi respuesta, ¿no es cierto? Una es Sí. desde el punto de vista práctico, o sea, real. Si uno estudia la evolución legislativa del último año, nos encontramos que se ha modificado el artículo 50, que incorpora la reincidencia ficta en el Código Penal, y se ha modificado el artículo 58,
que conlleva la unificación de penas aritméticas en el Código Penal. Eso implica que vamos a tener detenidos condenados por un mayor tiempo en establecimientos penitenciarios que no tienen hoy por hoy capacidad de absorción. A eso cabe agregar lo resuelto por la excelentísima Corte Suprema de Justicia en el precedente Loyola, que anuló la sentencia del Tribunal Superior que declaraba la inconstitucionalidad del mínimo de los delitos vinculados al narcomenudeo, lo que en numerosas ocasiones nos va a hacer partir de un mínimo de 4 años, lo que significa que también va a incrementar la población carcelaria, ¿no es cierto? A eso que le acabo de decir, le tenemos que agregar la reforma que tiene Estado Legislativo ya en el Congreso de la Nación, que sube ostensiblemente las penas y tipifica conductas que no están tipificadas, y finalmente el proyecto de suba de la edad de inimputabilidad. Todo esto, estoy dando mi respuesta desde una óptica práctica, va a llevar supuestamente a incrementar ostensiblemente la población carcelaria en un sistema penitenciario que hoy no tiene, calculo yo, la capacidad de absorción para semejante plexo normativo, ¿no es cierto? Y cuando digo capacidad de absorción, digo no solamente de recepción, sino de resocialización. Ahora, a lo que usted específicamente plantea en relación a medidas alternativas o medidas sustitutivas, creo que son una herramienta importante, la cual los fiscales vamos a tener que usar indefectiblemente. Y máxime cuando estamos hablando de un instituto de la prisión preventiva que ante una persona que goza del principio de inocencia. Y las características son que debe ser de proporcionalidad, excepcionalidad, de las medidas que lo ordenan, de interpretación restrictiva. Existe hoy un escalonamiento un escalonamiento coercitivo, del cual indefectiblemente tenemos que hacer uso, y el encarcelamiento a título cautelar a título domiciliario con un elemento electrónico de control es un excelente medio para asegurar, para asegurar los fines del proceso, ¿no es cierto? El Código Procesal Penal de la Nación, en su artículo 210, no, si bien no tiene aplicación en nuestra realidad jurídica, nos da una importante solución. El Código Procesal Penal, en el artículo 210, dice que los fiscales, los querellantes y los jueces, antes de ordenar una medida de coerción como la prisión preventiva, deberán intentar otros medios, otras medidas sustitutivas, únicas o combinadas, ¿no es cierto? Y da una enumeración. La memoria no me ayuda tanto hasta el inciso K, pero las últimas 3 o 4 son la caución, son el arresto domiciliario con o sin medida electrónica de control, y finalmente viene la prisión preventiva. Hay 3 o 4 como promesa de no ausentarse del lugar, como la entrega de documentación que permite salir del país. O sea, creo que además de estar convencido que la prisión preventiva es el último remedio para una persona que goza de la presunción de inocencia, creo que la realidad no nos va a dejar otra que tomar estas medidas, como así también las medidas alternativas de resolución del conflicto que usted me ha mencionado, vinculadas al artículo 13 bis del Código Procesal Penal, ya sea la reparación integral o, si no, amplío yo, la suspensión del juicio de prueba. ¿Qué problema? ¿Por qué desvinculo estos institutos yo de esta conversación? Porque son requisitos sí o sí que no sea procedente la prisión efectiva. O sea, estos institutos nos dan una herramienta en casos de que no vaya a ser una condena efectiva, no va, digamos, a temperar el número de prisionización, sino que es muy importante en caso de delitos menores, toda vez que nos posibilita la resocialización sin llegar a una condena. Y por el otro lado, contemplan lo que es muy importante, que son los derechos de la víctima, ¿no es cierto? Muy bien. Gracias, doctor. Legislador Grosso, te están usando la palabra. Gracias, señor presidente.
Doctor, ¿Cómo le va? buen día. Mire, veo que dentro de las publicaciones que salen, digamos, aquí en el currículum, están las pautas de mensuración de las penas causa narcotráfico. Algo ya le contestó usted a la doctora Ferrero. Em, Sabemos que el gobierno nacional está, ya lo dijo usted, ¿no? Un proyecto, ha presentado un proyecto endureciendo las penas. Por un lado, creo que yo estaría de acuerdo con el tema narcotráfico porque me parece que está destruyendo nuestra sociedad de una manera insoslayable. Ahora, tenemos este otro problema. No tenemos lugar donde llevar a los presos. Usted lo manifestó de una manera muy clara. ¿Cree que el gobierno nacional tendría también la obligación, si bien hay cuestiones que han sido delegadas a la provincia, de también facilitar esto? Por ejemplo, una construcción de una cárcel federal con suficiente capacidad y suficiente especialización para ver si se pueden ser reinsertados luego, ¿no? ¿Cree que eso ayudaría también bueno, al sistema judicial cordobés? Bueno, evidentemente cuando he hecho mención a que tenemos que en virtud de todas estas reformas judiciales, perdón, de reformas legislativas, me parece que vamos a tener un servicio penitenciario sin capacidad de absorción. Me Absolutamente. parece que toda ayuda que pueda incrementar esta capacidad, bienvenido sea. En relación a la vinculación con los delitos del narcomenudeo, he observado, sobre todo en algún articulado, que las penas se incrementan. No puedo dejar de resaltar que conforme a una cosa es la actividad dedicada al tráfico en mayor escala de estupefacientes y otra cosa es el consumidor que delinque. Esa circunstancia, ya sea por la jurisprudencia del Tribunal Superior, es valorada como atenuante. Hoy por hoy, y espero que siga siendo así por muchos años, la persona que consume es considerado para la ley un enfermo que necesita el apoyo de la sociedad, ¿no es cierto? Por eso, en el marco de la temática que usted me planteaba de la capacitación que me acaba de decir, de las pautas de mensuración de la pena, el consumo de estupefacientes, una persona que delinque bajo los efectos de estupefacientes, merece que esa circunstancia le sea valorada como un atenuante dentro del marco del artículo del 40 y el 41 del Código Penal. Si quiere, nos podemos trasladar al ámbito de la prisión preventiva, como preguntaba la legisladora, donde no se puede valorar como un indicio de peligrosidad procesal el hecho de que la persona sea consumidor, no que delinca en la cadena, ¿no es cierto?, de estupefacientes. Eso es un indicio o muy leve o que no se puede considerar, pero sí tiene dicho el Tribunal Superior y la Cámara de Acusación que se proyecta sobre el resto de los indicios de peligrosidad procesal. Ahora, vamos a la práctica. Como fiscal de instrucción, si ustedes llegan a aprobar mi pliego, ¿no es cierto?, siempre a una persona lo contempla el artículo 281 bis y el 281 ter. Usted es una persona que tiene problemas de consumo. Yo le doy la libertad, pero le impongo como regla de conducta que realice un tratamiento para combatir este problema que le aqueja. Usted no lo cumple, yo puedo llegar a tener, valorarlo como indicio para revocarle la libertad. Entonces, en los hechos, si la ley me lo permite, hay que hacer una valoración integral, pronóstico punitivo hipotético, si tiene arraigo, aisladamente la respuesta sería incorrecta, pero sería un fuerte indicio de peligrosidad procesal. Qué dilema que van a tener, porque por un lado no se lo puede encarcelar y por otro lado, no se lo puede. Es mejor no encarcelarlo porque tenemos una superpoblación y todo lo que sabemos. Y por otro lado, qué difícil poder custodiar desde el Estado, menos desde sus funciones, si realmente está haciendo ese tratamiento, digamos, la familia también lo está acompañando y demás.
Digo, van a tener que estar articuladas varias áreas del Estado para poder llegar a tener un éxito en eso y darles a ustedes un resultado favorable. Máximo cuando esté en juego un derecho tan preciado como la libertad de las personas, ¿no es cierto? Así es. El 281 bis dice expresamente no someterse al tratamiento que se comprometió, y el 281 ter, infine, dice no cumplir con la regla del 268. Habrá que ver si es conveniente imponer esa condición a la hora de otorgarle la libertad a una persona. Claro. Doctor, allí en esta cámara en la cual usted es fiscal, bueno, se tienen que tratar los casos de denuncias por sobornos, malversación de fondos y demás, ¿verdad? Llegan ahí ese tipo de casos Lo, a la cámara, ¿verdad? De altos funcionarios. Si usted tuviera que establecer una estadística, ¿hay efectivamente muchas denuncias de este tipo que llegan a cámara de funcionarios de la administración o eh, contra funcionarios de la administración? Sí, a mí me ha tocado intervenir en dos, si usted ve mi legajo, con integración con jurados populares. Sí, muchas estadísticamente no manejo las estadísticas de otros tribunales de juicio. El otro año, sobre todo, hemos tenido varios. Eh, ¿Y hay muchas condenas de ese tipo? sí, muchas condenas. De los últimos tres que me tocó intervenir, dos fueron condenas y una absolución. Bien. ¿Me recordaría cuáles fueron las condenas? Usted que lo tiene bien ¿Las presente. condenas o las causas? No, no, ¿cuántas? Sí, La- las causas, pero más que nada, ¿cuántos condenados hubo en esas causas, digamos? en anteúltima hubo una prisión perpetua, fue para el ex director de Defensa Civil, y la antepenúltima hubo condenas de prisión perpetua y condenas temporales, que fue la causa Larcón, más conocida como Las Correas. Bien, Eh, y la absolución fue al ex, no me acuerdo qué cargo tenía, el doctor Rey. bien. Esa, ¿Ustedes han pedido llevar a juicio ahora al ex ministro, ¿no? De Seguridad. en lo que se denomina Blas 2. Anoche leí, se ha dictado el requerimiento de elevación a juicio, hay que ver si esa causa va a tener algún trámite recursivo. Bien. Calculo que sí. Yo, en base a su experiencia, ¿no? Sí. ¿Usted cree que la presión que sufre el fiscal o los funcionarios de la justicia cuando hay funcionarios públicos es mayor que, bueno, a ustedes les toca en esa área, ¿no? Pero es proporcionalmente más intensa cuando el cargo de quien está acusado es más alto? Lo hablo desde la buena fe, ¿no? ¿Ustedes sienten más presión cuando la persona que está, digamos, allí acusada tiene un cargo más alto, o ustedes trabajan con una libertad igual para todos los casos, o en su intimidad de espíritu es muy diferente tener que juzgar a un alto funcionario que a un funcionario medio? No he advertido más presión. Me ha tocado colaborar con el fiscal de Cámara, no llevar a mí adelante la acusación. Lo que sí son delitos complejos, y la intervención de jurados populares le da otro cariz. ¿Por qué? Porque uno tiene que idear su estrategia acusatoria o su teoría del caso, como más le quiera gustar, en función de distintos receptores. Tenemos un tribunal técnico y tenemos un jurado popular. Entonces, de la óptica de la fiscalía, o sea, llevar a cabo su estrategia en la audiencia oral conlleva otro tipo de complejidad, otro tipo de variables que a lo mejor ante un tribunal técnico, ¿no es cierto? Claro, cuando decía la presión, no solamente presión de los pares, sino quizás de la prensa, la sociedad. Ustedes no sienten esa presión, digamos, cuando lo que yo le decía son funcionarios más encumbrados los que están acusados. No lo sienten. No, no. Bien. Eh, lo distinto es la complejidad de la causa, como le dije, la integración distinta del tribunal. No se olvide que la ley de jurado para los funcionarios conlleva en la mayoría de los casos integración obligatoria, y
lo interesante y lo complejo del juicio como abogado, como estudioso del derecho, sí le da un cariz distinto. Como puede ser un homicidio calificado. Sí, por la también, complejidad del caso. Sí, Claro, exactamente. por la complejidad Sí, del caso. sí, sí, generalmente son causas que se las trabaja con personal de la DIO, donde hay entrecruzamientos de llamados telefónicos, donde hay aperturas de teléfonos celulares, prueba digital, compleja, Claro. sí, Bien, Muy bien. voluminosa. muchas gracias, doctor. ¿Algún otro legislador va a hacer uso de la palabra? Doctor Olmos, ningún otro legislador ha solicitado la palabra. Hemos finalizado. Sí, presidente, perdón, me gustaría pedir la palabra. Legislador Hernández Sí, Macri. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? buen día, doctor. La pregunta es, ¿qué opinión le merece que se asignen 40 puntos en el examen ante el Consejo de la Magistratura a la entrevista personal en forma oral? En principio estoy de acuerdo porque la entrevista personal, el primer examen, o sea, el escrito tiene una arista exclusivamente técnica y jurídica. La entrevista en el consejo tiene las dos aristas. Calculo yo, no me ha tocado evaluar, y no me puedo poner en el lugar que evalúan, se valoran otros aspectos de perfil, de personalidad, además de lo jurídico, porque se hacen preguntas de carácter técnico. Me parece, no sé si 40 puntos, pero me parece que es una entrevista que tiene que tener en puntaje un plus que el examen escrito, ¿no es cierto? Muchas Porque se gracias, doctor. evalúan otras cuestiones. Gracias. Doctor Olmos, ahora sí hemos finalizado. Éxitos y gracias por venir a esta legislatura de Córdoba. Muchísimas gracias, que pasen felices fiestas todos. Muchas gracias. Hasta luego. Vamos ahora sí a poner en tratamiento el último de los expedientes, que es el pliego remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la señora abogada Mónica Cecilia Barbero como fiscal de instrucción en la Fiscalía de Instrucción de 48ª nominación de la primera circunscripción judicial perteneciente al Centro Judicial Capital. Vamos a invitar a pasar a la sala a la doctora Barbero, por favor. ¿Cómo le va? Buen día. Bienvenida, tome asiento, por favor. Bienvenida, doctora, a la legislatura de Córdoba, a esta comisión. Muchas gracias. Buenos días. Le voy a pedir, como hice con los otros de los invitados, que usted pueda hacer uso de la palabra, presentarse, para luego dejar abiertas las preguntas a los legisladores. Bueno, mi nombre es Mónica Cecilia Barbero, tengo 48 años, estoy casada, tengo 2 hijos varones de 17 y 14 años. Nací en la ciudad de Córdoba y a nivel profesional estudié en la Universidad Nacional de Córdoba, me recibí en el año 2004. En ese mismo año, el mismo día, en realidad, ingresé al Poder Judicial como pasante en la Cámara del Trabajo. Así estuve 2 años y luego en ese periodo rendí el concurso para ingresante como empleada del Poder Judicial y fui nombrada en el año 2006 en la Fiscalía del Distrito 3, turno 7, a cargo del doctor Weiss en ese momento. Y bueno, desde el 2006 hasta la actualidad he permanecido en la órbita del Ministerio Público Fiscal. Después pasé como empleada por la Fiscalía 1-5, a cargo del doctor Alejandro Moyano, quien fue fiscal general de la provincia. Y ahí estuve muchos años, unos 7 años, hasta que rendí concurso para prosecretaria, donde fui nombrada en el 2013 en la Fiscalía Distrito 3, turno 3, a cargo de la doctora Eve Flores de Ayuto. Esa fiscalía volví al Distrito 3, que es un distrito complicado, es un distrito que abarca las zonas rojas de la ciudad de Córdoba,
Entonces la casuística era bastante compleja, teníamos muchos homicidios y a mí me llamaba mucho la atención la investigación, o sea, me atrapaba, me gustaba, razón por la cual me fueron asignados la mayoría de los homicidios en esos años que estuve ahí, entre ellos la causa del homicidio de Paola Acosta, que es la causa del autor Lizarralde, que fue el primer femicidio. Y bueno, luego varié un poco, amplié mi perspectiva y me fui a la Fiscalía de Delitos Complejos para completar mi formación, que ahí son delitos más de índole económica y patrimonial. En realidad son de índole económica y patrimonial. Y allí permanecí hasta el año 2020, hasta marzo del 2020, justo una semana antes de que se decrete la pandemia, juré como ayudante fiscal. Bueno, en la pandemia fue un poco complicado, pero éramos los funcionarios que estuvimos en la presencialidad siempre. Y en el 2021 me ofrecieron ir a la Unidad Judicial de Robos y Hurtos, que es a donde estoy actualmente, donde me quedé y pude realmente desarrollar mis habilidades y a su vez poder aprender a organizar equipos de trabajo, porque si bien tengo sumariantes en la unidad judicial, no sé si saben, pero son 2 ayudantes fiscales los que están a cargo y son los empleados judiciales, son sumariantes. Y a su vez contamos con brigadas policiales. En el caso de robos y hurtos, el departamento de robos y hurtos, que está compuesto por 50 comisionados. Entonces es mucho personal y mucho trabajo por coordinar. A su vez, ingresan los robos más graves de la ciudad, también los robos cometidos a taxistas o remiseros, que son víctimas de ellos, y los homicidios en ocasión de robo. Y bueno, yo trabajo ahí con las 22 fiscalías. Nosotros no tenemos la territorialidad como tienen las unidades judiciales de números, sino que trabajamos con todos los fiscales, lo que permite un abanico más grande de saber cómo trabaja cada fiscal, cuál es la postura de él, qué es lo que requiere, y bueno, y es entablar relaciones con todos y con todos los juzgados de control también, porque son los que nos dan las medidas que necesitamos para la investigación. Y sintéticamente, Muy bien. es esto. Ahora, doctora, voy a dejar abiertas las preguntas a los legisladores y legisladoras. ¿Algún legislador va a hacer uso de la palabra? Legislador Grosso. ¿Cómo le va, doctora? Mucho gusto. Mucho gusto, buenos días. Usted actualmente está en la Unidad Judicial de Robos y Hurtos, ¿verdad? Sí. Eso le hago una pregunta. ¿Qué porcentaje, si es que lo tienen establecido y demás, de denuncias efectivamente llegan allí a la fiscalía? ¿Y cuántos hechos la gente directamente no quiere ir a denunciar o no va a denunciar? ¿Tienen a ustedes así un panorama de eso? Mire, el panorama ese en la unidad judicial es relativo porque es muy poca la gente que va a denunciar. Como es una unidad judicial especial, nos derivan, generalmente nos remiten de las otras unidades judiciales de distrito los hechos que son más complejos y que ellos no pueden investigar y que además forman parte de la reglamentación nuestra, como son los robos comando, los robos en banda de extrema violencia, los homicidios o los heridos graves, que están los baleados. Todos esos hechos son los que a mí me mandan de las otras unidades judiciales y es muy poquito la gente que va a denunciar. Yo sí tengo la entrega de procedimiento. A veces hay robos tan graves que directamente el personal policial me lo entrega, pero el ciudadano no va a jefatura a denunciar en mi unidad judicial, no. Ah, claro, por la Por la especificidad. especialidad, La es por especialidad. eso. Entonces, volumen de trabajo es menor al de una unidad judicial de número, pero son las causas que sí o sí se tienen que investigar todas. O sea, más complejas y que requieren que todas se investiguen. O sea, no queda causa sin prueba. Por ahí a veces no se llega a buen puerto, pero sí tiene toda la prueba trabajada y sí el esfuerzo de los... Por eso tengo tantos comisionados. Yo tengo 50 policías que una unidad judicial común de número, de la territorialidad ahora, generalmente tienen 10 u 8. Entonces, la cantidad nuestra es porque abarcamos toda la ciudad, incluso las localidades cercanas a la ciudad, que
Malvinas Argentinas, son un poco más Obispo Trejo, ahora tengo una causa que nos giraron de Obispo Trejo, y necesitamos esa cantidad de recursos para poder dar una respuesta, y son las causas que generalmente salen en la tele, están en publicidad y que generan un estrépito social importante. Claro. Y yo tengo acá como punto 20, no, perdón, como punto 6, que usted cuando ha estado como ayudante fiscal, Sí. delitos contra la integridad sexual. Eso ha sido lo anterior, ¿verdad? Eso ha sido, es así, los ayudantes fiscales, sobre todo actualmente solamente los de las unidades judiciales especiales, cumplimos turnos los fines de semana y los feriados, turnos presenciales. Por ejemplo, mañana y pasado estoy de turno. Bueno, y yo cumplí 2 años turnos en la unidad judicial de delitos contra la integridad sexual, cuando estaba separada de la de violencia familiar. Sí, estaban ambas en el polo de la mujer, pero estaban separadas. Y después volví a hacer 1 año más en delitos contra la integridad sexual y violencia familiar ya como unificado. Eran mis turnos de fin de semana y feriados. Bien. Eh, Simplemente a modo informativo, pues siempre está bueno uno nutrirse. Estos delitos contra la integridad sexual en mayor medida se dan por personas conocidas que desconocidas. Sí, en mayor medida lo que yo pude ver generalmente son en ámbitos de confianza familiares, sobre todo cuando las víctimas son menores de edad, sean ámbitos internos, intrafamiliares, de conocidos, de vecinos, y por ahí para adultos o mujeres adultas o jovencitas, adolescentes, ya ahí sí se ven otros casos con personas extrañas, pero la generalidad es el ámbito intrafamiliar. Y por último, eh, sabemos que hay dos posturas con respecto al femicidio, porque hay una postura a nivel nacional que habla de homicidio agravado y demás. ¿Usted cree que realmente ha traído digamos, algún resultado favorable esta figura del femicidio contra lo que era el homicidio, o probablemente lo que quieran aprobar en la nueva normativa penal? ¿Usted coincide que está bien el tema de la figura del femicidio o no? Considero, por supuesto, que el femicidio implica un avance y un reconocimiento a la mujer como víctima, como persona que es desvalorada y que es justamente asesinada por su condición de tal, por considerarla alguien inferior al hombre, que es lo que plantea, ¿no? La figura del femicidio genera un desbalance entre el hombre y la mujer, o sea, dice que el hombre es superior y que la mujer no tiene un ámbito de vida propio, no tiene derecho a decidir, no tiene derecho a vestirse, no tiene derecho a trabajar. Entonces, el femicidio justamente es un agravante que aplica, o sea, tiene una pena de reclusión perpetua al homicidio, y vino a reconocer este derecho de las mujeres y esta vulneración que sufre. Entonces, sí, me parece terrible si lo van a sacar. Bien, No. gracias, gracias, doctora. Legislador Hernández Maqueda, ¿usted va a hacer uso de la palabra? Legisladora Ferrero. Ahí está, legislador, ¿va a hacer uso de la palabra? Sí, presidente. Para preguntarle a la doctora cuál es su posición respecto a la ley que legaliza el aborto en la Argentina. Bueno, mi opinión personal es que yo no estoy a favor de la legalización del aborto. Em, Creo que la Constitución reconoce el derecho a la vida, la Constitución de Córdoba reconoce el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Entonces, yo soy ferviente defensora de esa postura. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Por favor. Legisladora Ferrero, ¿usted va a hacer uso de la palabra? Doctora, no hay más legisladores que hayan solicitado la palabra. Acá, la legisladora Martoche. Simplemente vi que hay unas felicitaciones recibidas por usted en la causa de Paola Acosta. Sí. Y quería preguntarle, está relacionado con lo que preguntó antes el legislador Grosso, pero en el sentido, en lo personal usted y en su función judicial, este caso que fue tan
tan resonante, ¿en qué la interpelo en lo personal y en lo judicial que usted crea que falta para, en este tipo de causas, que falta en la justicia, que falta en las leyes, y en qué usted cree que puede desde su nuevo lugar, con la aprobación de su pliego, que esto le enseñó y que usted lo tiene como un desafío? Bueno, fue una causa que tuve la posibilidad estaba justo de turno ese domingo, no me lo olvido más, no me lo olvido más, me llamaron yo a las 8 de la mañana entrado de turno y 8 menos 5 me llamaron por teléfono, lo cual es raro, que cuando está de turno te llaman a partir de las 10, 11. Me llaman y me avisan que habían encontrado un cuerpo de una mujer y una niña, una bebé, porque tenía 1 año, de la hijita, y que no le quiero nombrar. Bueno, y digo, son las que, porque las estábamos buscando, porque estaban desaparecidas. Y me dice, sí, doctora, 100%, dice 90% de probabilidades que son ellas. Bueno, y ahí arrancó el día y mi día terminó a las 12 de la noche, que terminamos con la fiscal en la morgue. Entonces yo vi la autopsia también de Paola, un espanto, realmente que un espanto, la chica no tenía, estaba exangüe, o sea, no tenía nada de sangre. eh, y bueno, gracias a Dios la niña estaba con vida. Tuvo bastantes intervenciones, o sea, estuvo grave, estaba deshidratada, tiene una marca de por vida en el pecho, en el cuello. Pero bueno, fue una causa que movilizó tanto a la sociedad como a la justicia. Una causa que trabajamos codo a codo con la fiscal. Días de semana, fines de semana eran lo mismo, porque nos mandábamos los fines de semana era por mail, mandándonos las resoluciones y viendo las pruebas y ella corrigiendo y agregando. Tuvimos a disposición toda la policía judicial, todos los gabinetes, se le dio prioridad. Se logró instruir la causa en un plazo de 3 meses, lo cual es algo inaudito porque había prueba, hasta la prueba de ADN, que es una prueba carísima, costosa y que demora mucho, se logró tenerla en tiempo y forma mucho más rápido de lo normal. O sea, todos los equipos trabajaban a contratiempo para poder dar una respuesta. Las cámaras que se vieron, el personal policial estaba viendo 24 horas filmaciones y filmaciones para acreditar la postura de la fiscalía, que es finalmente la que se condenó, y para desvirtuar la postura defensiva de Lizarralde, que incluso me he enterado que ahora actualmente ha presentado otro reclamo. Bueno, esa celeridad, yo entiendo que no hay recursos para vendérselos a todas las causas, pero sí la simpleza con la que se trabajó, la simpleza en el sentido de que cada uno dejó de lado su orgullo y de mi causa, era decir, una justicia por la nena que nos quedaba con vida y darle una respuesta a la sociedad y a toda la familia de Paola. Un caso que, bueno, tuvo sus complicaciones cuando ella no aparece, al principio fue como complicado socialmente. Y bueno, y eso habla para mi persona de, primero, el respeto al trabajo de cada uno, porque ahí era tan importante el que veía una cámara privada, el que veía el domo, que los domos policiales no son los de ahora, sino que eran de una calidad muy mala, hasta el perito forense que hacía el ADN, que determinaba que la sangre encontrada era de Paola y era compatible con Lizarralde. Es como que valorar el trabajo de cada uno y sí organizar el equipo, que eso es fundamental, repartir el trabajo y reconocer el valor de cada instancia, ¿no? No porque sea fiscal, la fiscal es superior o yo mando, sino que todos tenemos en esa cadena de trabajo, se llegó a buen puerto gracias a un trabajo en equipo mancomunado de todos. Hasta el que imprimía, porque el que nos imprimía las cosas era tan importante para ver las fotos, no teníamos la tecnología de ahora y necesitábamos que el jurado también, yo bueno, cuando fue el juicio, mi fiscal me dijo, te anda tranquila, porque bueno, eran días que no trabajaba, porque me iba a ver el juicio que eran días enteros. Entonces me dijo, no, vos andá y velo, y ahí estuve. Incluso, bueno, estaba la legisladora, estaba Luciana Chavarría, porque ellas querían el femicidio, que la Cámara en realidad no condena por femicidio. Había un psicólogo que había sido amigo de mi papá, que los estaban ayudando y apoyando para pedir por el femicidio, que incluso interpusieron el recurso de casación y le fue
se le hizo lugar, siendo que normalmente cuando se obtiene la condena, como la condena no iba a cambiar, no se hace lugar al recurso de casación por un cambio de calificación legal. Se hizo lugar y bueno, el Tribunal Superior de Justicia compartía la postura de la fiscal de que era femicidio y que nos costó mucho en realidad la calificación legal fundamentarla porque no había jurisprudencia. La fiscal hablaba con una amiga de ella de Santa Fe y me acuerdo que era escarbando un poco para fundamentar, pero era claramente que era un femicidio y que Paola había estado sometida y considerada como una persona de inferior condición por ser mujer. Entonces, eso es, pero sí, es un caso que no, me acuerdo los días, me acuerdo perfecto todo como si fuera allá. No, por favor. Sí, fue de todo el equipo. No, muchas gracias. Muy bien. ¿Algún otro legislador va a hacer uso de la palabra? Doctora Barbero, ningún otro legislador ha Bueno, solicitado la palabra, así que como presidente de la comisión tengo que agradecerle su presencia y desearle éxitos en lo que seguramente será su nueva función. muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes por recibirme acá. Un Gracias. buen día. Muy bien. Luego de haber puesto en tratamiento los 4 expedientes del día de la fecha, les voy a solicitar si están de acuerdo que pongamos al momento de la votación los 4 expedientes en conjuntos, como lo venimos haciendo. Vamos a entonces a poner en consideración el expediente 44.236, 44, perdón, 44.261/P/25, 44.262/P/25, 44.263/P/25, 44.264/P/25. Quienes estén por la afirmativa, por favor, síganse a expresarlo. Se encuentran aprobados, no habiendo más temas que tratar, queda levantada la comisión. Muchísimas gracias.